Hoy vamos a preparar una deliciosa crema praliné, una crema muy utilizada en la pastelería profesional para rellenar y decorar tartas, cupcakes y muchos postres más. Tiene una textura firme, cremosa y un sabor espectacular gracias a la combinación de crema pastelera, mantequilla y praliné de frutos secos. Para comenzar, en una cazuela voy a añadir 8 yemas de huevo. A continuación incorporo 120 gramos de azúcar, 30 gramos de maicena y un poquito de los 250 mililitros de leche que vamos a utilizar en total. Mezclo bien para integrar la maicena y romper las yemas. Una vez que esté todo bien mezclado, añado toda la leche restante. Puedes utilizar la leche fría o templada como tú prefieras. Llevo la cazuela al fuego y a fuego medio alto voy a remover constantemente hasta que la crema espese bien y quede completamente lisa y sin grumos. Durante el proceso verás que la mezcla cambia de textura. Primero será una crema líquida, luego parecerá que aparecen grumos, pero no te preocupes, sigue removiendo y verás cómo se transforma en una crema pastelera suave, firme y deliciosa. En este punto, si quieres, puedes añadir un poco de esencia de vainilla para aromatizarla. Paso la crema a un plato y la cubro con film en contacto directo con la crema. De esta forma enfriará más rápido y no formará costra. La dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría. Ahora vamos a preparar el praliné de frutos secos. En una sartén voy a colocar 250 gramos de azúcar. Esta cantidad también es opcional. Puedes utilizar entre 150 y 250 gramos según tu gusto. Llevo la sartén al fuego para preparar el caramelo. Mientras tanto, preparo los frutos secos. Yo voy a utilizar almendra natural y avellanas naturales, aproximadamente un puñadito de cada una. En total unos 100 gramos, aunque puedes ajustar la cantidad según tu gusto. Cuando el caramelo tenga un bonito color dorado, añado los frutos secos y mezclo bien para que se impregnen completamente con el caramelo. Inmediatamente lo coloco sobre papel de horno o una esterilla de silicona resistente al calor y dejo que se enfríe completamente. Una vez frío, coloco los frutos secos caramelizados en un procesador de alimentos y los trituro hasta conseguir trocitos muy pequeños. Para ayudar a formar una pasta más cremosa, añado unos 30 gramos de mantequilla a punto de pomada y vuelvo a triturar un poco más. Ahora reservamos esta crema praliné. En el bol de la batidora voy a añadir 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura correcta. Si presionas con el dedo se hunde fácilmente, pero la mantequilla no debe estar derretida. La bato durante unos 5 minutos, después repaso los laterales del bol y vuelvo a batir 1 o 2 minutos más hasta conseguir una mantequilla muy cremosa, aireada y que haya aumentado de volumen. Cuando la mantequilla está lista, añado toda la crema pastelera ya completamente fría y bato ligeramente hasta que ambas cremas se integren. En este momento ya tenemos una base de crema deliciosa. Ahora voy a añadir 3 cucharadas soperas colmadas de la crema praliné. Puedes añadir toda la cantidad si prefieres un sabor más intenso o, como hago yo, utilizar solo la mitad y guardar el resto para añadirlo como una capa en los rellenos de los pasteles o para rellenar macarons. Batimos un poco más hasta que todo esté perfectamente integrado. Y mira qué maravilla de crema hemos conseguido. Tiene una textura firme, sedosa y con un sabor espectacular. Paso la crema a un bol y ya está lista para utilizar. Puedes usarla para rellenar tartas, decorar cupcakes, rellenar macarons o preparar todo tipo de postres. Si la guardas en la nevera, al tener bastante cantidad de mantequilla, se va a endurecer. En este caso, solo tendrás que dejarla un rato a temperatura ambiente antes de volver a utilizarla. Ahora te voy a enseñar cómo queda con manga pastelera. Estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton para hacer unas rosetas. Mira qué bien se marca la crema, qué firmeza y qué textura bonita tiene. Realmente es una crema espectacular. Voy a llenar también unos vasos transparentes
crujientes como siempre hago en mis tutoriales para que puedas ver perfectamente la textura. La crema se mantiene firme, no se baja y conserva perfectamente la forma. Esta crema se utiliza en muchos pasteles clásicos de pastelería, así que te recomiendo que la pruebes porque está realmente deliciosa. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, comparte esta receta con tus familiares y amigos en tus redes sociales y ayúdame a que más gente conozca mis recetas. Cuéntame también desde qué país me estás viendo. Me encanta saber desde dónde siguen mis recetas. Muchas gracias por mirar mi tutorial, gracias por vuestros bonitos comentarios y hasta el próximo vídeo. En el vídeo de hoy te enseño cómo preparar 3 mermeladas caseras deliciosas, arándanos, frambuesa y grosellas rojas. Estas mermeladas las puedes utilizar para elaborar rellenos cremosos y como relleno para capas de bizcocho, consiguiendo tartas jugosas, equilibradas y llenas de sabor. Son perfectas para tartas de varios pisos, bizcochos en varias capas, brazos de gitano y todo tipo de postres caseros. Puedes usarlas tal cual entre capa y capa o mezclarlas con crema de queso, nata, buttercream o ganache para crear rellenos suaves y cremosos. Además son mermeladas naturales, sin conservantes, muy fáciles de preparar y económicas. Cuéntame en los comentarios cuál de los 3 sabores prepararías primero. Voy a hacerlas en 3 cazuelas por separado. En la primera cazuela voy a añadir una bolsa de 300 gramos de arándanos congelados, media taza de azúcar y un poquito menos de media taza de agua natural. En la segunda cazuela agrego 500 gramos de frambuesas congeladas, media taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua natural. Y en la tercera cazuela voy a poner 2 bolsas de 300 gramos cada una de grosellas rojas y también añado una taza de azúcar y media taza de agua. Ahora simplemente dejamos que cada cazuela hierva entre 20 y 30 minutos. Verán como la fruta empieza a soltar su jugo y el aroma es espectacular. Pasado este tiempo agregamos una cucharadita de maicena a cada mermelada. Removemos muy bien para que no queden grumos y dejamos hervir de 3 a 5 minutos más hasta que espese bien. Retiramos del fuego y aún caliente la pasamos a botes limpios y secos. No añadimos conservantes ni nada artificial. Así bien hervida y espesa puede durar varias semanas en la nevera sin problema. Estas mermeladas son perfectas para rellenar tartas, para capas de bizcochos, para mezclar con crema de mantequilla, con nata, con ganache, incluso para decorar por fuera o usar como drip natural. También puedes triturarlas con una batidora de mano si la quieres más finas y colarlas si no te gusta la semilla. Esto es totalmente opcional. Son naturales, caseras, económicas y se hacen en muy poco tiempo. Yo las utilicé para rellenar mis brazos de gitano. Aquí estiro una buena capa de mermelada de frambuesa, luego le añado crema de queso que queda deliciosa y también una buena cantidad de mermelada de grosellas rojas. El contraste es espectacular y así quedan mis postres con estas mermeladas tan ricas. De verdad te las recomiendo muchísimo. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si aún no lo estás, comparte este video con tus amigos en redes sociales y déjame en comentarios cuál de los 3 sabores es tu favorito. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta pronto.
Hoy te voy a enseñar una receta que toda persona amante de la repostería debería dominar. Una crema pastelera extra firme, suave como la seda y con una textura que se marca perfectamente con manga pastelera. Es esa crema que transforma un postre sencillo en algo elegante y profesional. La que sostiene, la que rellena, la que embellece. Y cuando aprendas a hacerla así, no querrás volver a otra versión. Empezamos colocando en un bol 10 yemas de huevo junto con 250 gramos de azúcar. Mezclamos suavemente solo lo necesario para integrar y romper las yemas. No hace falta batir en exceso, simplemente unir. En otro bol añadimos 100 gramos de maicena, que será la encargada de darle esa textura estable y perfecta que buscamos. Incorporamos un poco de leche y mezclamos muy bien hasta que quede completamente sin grumos. Este paso es importante para que la crema quede lisa y sedosa. Ahora en una cacerola con fondo grueso añadimos las yemas con el azúcar. Incorporamos también la maicena ya disuelta en la leche y mezclamos un poco. Añadimos el resto de la leche hasta completar 1 litro en total. Puedes utilizar leche fría o tibia, como prefieras. Llevamos la cacerola al fuego, removemos constantemente hasta que la crema empiece a espesar. Poco a poco notarás cómo cambia la textura, pasa de líquida a más densa, más brillante, más cremosa y de repente comienza a tomar cuerpo. En este punto le añadimos una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Removemos unos segundos más para integrar el aroma y retiramos del fuego. En este momento ya tienes una crema pastelera deliciosa y perfecta. Si quieres llevarla a otro nivel, puedes añadir 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente cortada en cubitos. Este paso es totalmente opcional, pero la convierte en una crema aún más rica, más cremosa y con un brillo espectacular. Mezcla hasta que se integre por completo. Te llevará más o menos 1 minuto. Si deseas hacer 2 sabores, divide la crema en 2 partes. Pasa la mitad a un bol y la otra mitad añádele 150 gramos de pepitas de chocolate negro. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Con la crema aún caliente el chocolate se fundirá suavemente. Remueve hasta que esté completamente integrado y obtendrás una crema intensa y deliciosa. Cubrimos los 2 boles con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme costra. Dejamos atemperar fuera de la nevera y después podemos refrigerarla. Incluso puedes elaborarla una noche antes y al día siguiente simplemente batirla y acremarla antes de usar. Mira cómo lo voy a hacer yo. Aquí puedes ver la textura con una cuchara. Ya es firme, consistente, perfecta, pero yo la quiero más cremosa para trabajarla con manga pastelera y enseñarte lo bien que se marca. Así que voy a batir ambas cremas con una batidora manual eléctrica durante unos segundos. No hace falta mucho, solo lo suficiente para cremarla, suavizarla y eliminar cualquier pequeño grumo. Ahora voy a elegir mis boquillas. Puedes utilizar cualquiera, pero yo voy a utilizar 2 boquillas 6B. Que me encanta para hacer rosetones bonitos y definidos. Coloco la boquilla en la manga pastelera, relleno cada una y mira qué maravilla.
Aquí te enseño distintas formas que puedes hacer con esta boquilla. Observa cómo mantiene la forma, cómo se marcan los detalles, la textura es firme, estable, pero al mismo tiempo suave y cremosa. Está deliciosa, de verdad, te lo aconsejo muchísimo. La crema pastelera es la más versátil y para mí la mejor crema del mundo entero. Te sirve para tartas, cupcakes, rellenos, decoraciones, es una base imprescindible en repostería y cuando la dominas ya no hay límites. Y así de sencilla, así de elegante y así de maravillosa es esta crema pastelera extra firme. Es una receta básica, cuando la haces una vez ya se queda contigo para siempre, porque te salva tartas, embellece cupcakes y convierte cualquier postre en algo especial. Si este tutorial te ha gustado, te invito a que lo compartas con alguien que ame la repostería tanto como tú. Guárdalo para tenerlo siempre a mano cuando necesites una crema firme y perfecta. Me encanta que me escribas en los comentarios desde qué país me estás viendo. Siempre me hace muchísima ilusión leeros y saber hasta dónde llegan nuestras recetas. Cuéntame también para qué postre la vas a utilizar. ¿Será para una tarta especial, un cumpleaños o un capricho de fin de semana? Gracias de corazón por acompañarme una vez más, por estar aquí, por confiar en mis recetas y por formar parte de esta pequeña familia repostera. Te mando un abrazo enorme, gracias y hasta pronto. Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática, una combinación exquisita de crema pastelera y nata montada que da como resultado una crema ligera. Paso 1. Prepara 500 ml de leche y añade media cucharadita de extracto de vainilla o el sabor de tu preferencia. Calienta la mezcla a fuego bajo solo hasta que esté tibia, no debe llegar a hervir. Eso ayudará a infusionar el sabor de la leche sin sobrecalentarla. Paso 2. En un bol coloca 11 yemas de huevo. Si prefieres puedes usar menos, pero en este caso aprovecho las yemas que me sobraron de otras preparaciones de zefir. Agrego 200 gramos de azúcar blanca común, 2 cucharadas soperas de maicena, la que puedes sustituir por 4 cucharadas de harina si lo prefieres. Mezcla ligeramente hasta integrar. Poco a poco vierte la leche tibia sobre la mezcla de yemas batiendo suavemente. Una vez que todo esté bien integrado, vierte la mezcla nuevamente en la cacerola. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese bien. La crema debe tener una textura espesa, lisa y brillante y sin grumos. Pasa la crema a otro recipiente, cubriéndola con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera hasta en el momento de usar. Esta crema pastelera estará lista para usarse en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Aquí te muestro 2 tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta yo usaré la nata vegetal Ambiente de Puratos, 500 ml, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar. Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media-alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Esta textura permitirá que la crema diplomática mantenga su forma y sea ideal tanto para rellenar como para decorar postres.
Saca la crema pastelera de la nevera y para darle una textura más suave y cremosa, bátela ligeramente hasta que esté homogénea y sin grumos. Verás que queda muy cremosa después de batir. Ahora incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas batiendo a velocidad media-alta. Repite este proceso con el resto de la crema pastelera, integrando bien después de cada adición hasta que tengas una crema homogénea, suave y con volumen. Esta mezcla te dará una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Así de bonita y de firme queda la crema diplomática. Es deliciosa y versátil, ideal para una gran variedad de postres. Puedes usarla para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas alternando con otros rellenos o incluso crear postres individuales en vasos combinando con galletas y fruta fresca. Además, puedes adaptar y personalizar esta receta a tu gusto para explorar nuevas combinaciones y sabores. Partiendo de la receta clásica de crema diplomática, podemos darle sabor con prácticamente cualquier ingrediente que nos guste. Así podemos elaborar versiones de crema diplomáticas de café, chocolate, naranja, limón, mango, entre muchas otras. El procedimiento es prácticamente el mismo. La clave está en preparar la crema pastelera previamente aromatizada con el ingrediente deseado. Por ejemplo, puedes partir de una crema pastelera de chocolate, limón, praliné, café o caramelo. Solo necesitas infusionar o mezclar el sabor de la crema pastelera antes de combinarla con la nata montada. Ideal para cualquier ocasión especial, esta receta se prepara sin complicaciones y con ingredientes básicos que todos tenemos en casa. Un postre delicioso que encantará a todos desde el primer bocado. Prepara un molde o una base donde desees montar tu pastel. Yo utilizo un molde de 26 centímetros de diámetro. Forra la base con una bolsa o un film transparente. Aparte, prepara 2 paquetes de galletas tipo María y rómpelas en trozos grandes para añadirlas a la crema diplomática. Esta crema es extra firme y deliciosa, hecha con varias yemas de huevo que aproveché de otras preparaciones. Ve rompiendo las galletas, añade algunas pepitas de chocolate y mezcla muy bien. Aquí no hay cantidades exactas, cada persona puede agregar la cantidad de galletas y chocolate a su gusto. También puedes enriquecer el sabor con ganache de chocolate, Nutella, dulce de leche o mermelada de frutos rojos. Coloca toda la mezcla de crema y galletas en el molde, añade algunas galletas encima y cubre con el plástico, presionando suavemente para que quede bien compacto. Lleva el pastel a la nevera durante 1 hora para que tome firmeza y se integren bien los sabores. Abre el plástico y desmolda el pastel sobre un plato o fuente donde desees presentarlo. Con una regla o un cuchillo, marca el pastel en 8 porciones uniformes y resérvalo por ahora.
Aparte, en un procesador de alimentos tritura varias galletas tipo María y algunas galletas de chocolate. Ahora toma un trozo de papel de aluminio y dóblalo varias veces hasta formar una especie de regla. Luego dóblalo de manera que puedas colocarlo sobre el pastel, asegurándote de que cubra bien la parte central. Coloca también un trozo de aluminio en el lateral del pastel. Después cubre cada triángulo formado en el pastel con las galletas trituradas, presionando ligeramente para que se adhieran bien. Una vez terminada la decoración con polvo de galletas, puedes llevar el pastel a la nevera hasta la hora de disfrutarlo o si prefieres probarlo de inmediato. Te aseguro que te encantará, está suave, cremoso y excesivamente delicioso. Es súper fácil de elaborar, económico y con ingredientes que todos tenemos en la despensa. Espero que te animes a prepararlo y me cuentes en los comentarios cuál de las cremas de mi canal has utilizado y cuál te gustó más. Muchas gracias y hasta pronto. Si te gusta el chocolate, las recetas rápidas y las ideas creativas, quédate conmigo porque esto te va a encantar. Además, hoy no estoy sola. Voy a preparar esta receta con la ayuda de mi niño Dani y no os imagináis lo bonito que es compartir estos momentos en la cocina. En 2 boles voy a añadir una taza de chocolate negro y en otro una taza de chocolate blanco. Estoy utilizando chocolate sucedáneo, pero puedes usar el que más te guste.
Aquí tengo manteca de cacao, aunque si no tienes también puedes sustituirla por aceite sin sabor. Voy a añadir una cucharadita de manteca de cacao en cada jarrita. Una vez añadido el chocolate y la manteca de cacao, llevamos los dos boles al baño María y fundimos tanto el chocolate negro como el blanco hasta que estén completamente derretidos y con una textura lisa y brillante. Cuando los tengamos así de perfectos, mi niño va a colocar las cápsulas de cupcakes sobre una bandeja. Puedes usar cápsulas de papel o cualquier molde similar que tengas en casa. Ahora añadimos el chocolate derretido y atemperado dentro de cada cápsula. Con la ayuda de una espátula o un pincel vamos repartiendo el chocolate por el fondo y los laterales, cubriendo bien toda la superficie para formar nuestros vasitos. Llevamos la bandeja a la nevera durante unos 10 minutos. Pasado ese tiempo sacamos y añadimos una segunda capa de chocolate para que queden más resistentes. Después llevamos al congelador por otros 10 minutos. Y listo, ya podemos desmontar las cápsulas con mucho cuidado. Mirad qué maravilla. El chocolate ha endurecido perfectamente y ya hemos conseguido unos preciosos vasitos de chocolate. Así tienen que quedar firmes y muy bien formados. Los apartamos y vamos a preparar el relleno. Yo voy a utilizar galletas Lotus, pero puedes dejar volar tu imaginación y usar las galletas o el relleno que más te guste. Trituro las galletitas y añado una cucharadita generosa de crema Lotus y un par de cucharaditas de nata de origen animal. Mezclamos muy bien hasta integrar todo y añadimos una cucharadita de esta mezcla dentro de cada vasito. Ahora mi niño va a montar la nata. Añadimos una taza de nata o crema para batir y con la batidora eléctrica a velocidad baja la montamos poco a poco. Cuando empiece a tomar consistencia, añadimos una cucharadita generosa de dulce de leche y seguimos batiendo hasta conseguir un punto firme. Esta es la textura que buscamos, cremosa y muy estable. Pasamos la crema a una manga pastelera con la boquilla número 1B. Puedes usar también la boquilla número 1M de Wilton o la que más te guste. Además voy a añadir un poquito de dulce de leche en otra manga pastelera sin boquilla. Y ahora rellenamos nuestros vasitos. Primero un poquito de dulce de leche y después la crema montada haciendo un copete bonito. Mira qué fácil, qué bonito y qué diferente queda este postre. Para terminar, voy a decorar con un poquito de dulce de leche que he calentado unos segundos en el microondas para que esté más fluido. Este postre lo puedes preparar con un día o incluso 2 días de antelación. Es perfecto para cumpleaños infantiles, reuniones familiares o simplemente para disfrutar en casa. Además, hacerlo con los niños es una experiencia preciosa. A Dani le encantó ayudarme y sobre todo disfrutar del resultado. Sus favoritos fueron los de chocolate blanco. De verdad es una receta súper fácil, vistosa y que puedes personalizar con el chocolate y el relleno que más te guste. Si todavía no formas parte de esta pequeña familia, me encantaría que te suscribas al canal. Aquí compartimos recetas fáciles, hechas con cariño y pensadas para disfrutar en casa, muchas veces en familia como hoy. Si esta idea te ha gustado, regálame un dedito arriba porque eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que más personas puedan descubrir estas recetas tan sencillas y resultonas. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta alemana repleta de almendras laminadas, crujiente por arriba y súper jugosa por dentro. Empiezo añadiendo 3 huevos en el bol de la batidora. Incorporo 150 gramos de azúcar y una pizca de sal.
Voy a batir a velocidad media alta durante 5 a 6 minutos, hasta que la mezcla esté bien espumosa y haya aumentado de volumen. Mientras la batidora está trabajando, voy a preparar la cobertura. En una sartén coloco 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas colmadas de miel. Dejo que se derrita a fuego medio y añado 2 cucharadas de crema de leche o nata para montar. Dejo que hierva suavemente y incorporo 150 gramos de almendras laminadas. Lo dejo unos minutos más a fuego medio para que espese un poco. Cuando ya han pasado 5 o 6 minutos y la mezcla está lista, apago la batidora y retiro las varillas eléctricas. Añado 100 ml de leche tibia, 80 gramos de mantequilla derretida y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Remuevo suavemente con las varillas manuales para integrar bien los líquidos. A continuación empiezo a incorporar los ingredientes secos. Añado la mitad de los 250 gramos de harina junto con un sobre de polvo de hornear y lo tamizo todo junto. Mezclo suavemente y después añado la otra mitad de la harina que tamizo también. Remuevo bien hasta que la masa quede homogénea y sin grumos. Una vez que la masa está lista, la paso en los moldes. En mi caso voy a utilizar 2 moldes, uno de 18 centímetros de diámetro y otro de 20 centímetros de diámetro. Así voy a conseguir 2 bizcochos bajitos. Reparto la masa casi por igual entre los 2 moldes y por encima añado toda la mezcla de almendras con el caramelo. Llevo los moldes al horno precalentado a 180-190 grados Celsius y horneo con calor arriba y abajo durante aproximadamente 40 minutos. Compruebo pinchando con un palillo y si sale limpio ya están listos. Desmoldo en caliente con cuidado. Cuando ya están templados, corto cada bizcocho en 2 láminas. En mi caso voy a rellenar uno con crema pastelera de chocolate y el otro con crema pastelera de vainilla que me sobró de otro día. El tutorial de la crema pastelera te lo dejaré en la descripción del vídeo. Coloco la parte superior con las almendras con mucho cuidado porque están tan crujientes que puede romperse un poquito, pero no pasa nada. El resultado es un pastel delicioso, crujiente por arriba, jugoso por dentro y lleno de almendras laminadas. Puedes espolvorear un poco de azúcar glass por encima si quieres. De verdad, te lo recomiendo muchísimo. En mi casa ha gustado un montón. Muchas gracias por estar aquí, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte esta deliciosa receta alemana para que todo el mundo la pueda preparar. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar una crema espectacular, súper firme, deliciosa y muy fácil de hacer en solo 4 minutos. Es perfecta tanto para rellenar como para decorar todo tipo de pasteles, postres individuales o en vasitos. En el bol de la batidora añado 1 litro de nata para montar con 35% de materia grasa. Yo utilizo nata para montar asturiana, pero puedes usar cualquier nata similar que tenga el mismo porcentaje de grasa. Es muy importante que esté bien fría. A continuación añado una taza de azúcar glass o azúcar en polvo. Después incorporo 2 tarinas de mascarpone, que en total son 500 gramos, y también una tarina de 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia.
Todo debe estar muy frío para que la crema monte perfectamente y quede muy estable. Empiezo batiendo a velocidad media y luego subo un poquito a velocidad media alta. Bato hasta que se formen los típicos hoyos o marcas, esas que visualmente se ven cuando la crema está completamente montada. Mira, aquí te enseño. Mi batidora tiene temporizador y he tardado casi 4 minutos en conseguirlo. Y listo, no necesitas nada más. Es súper fácil y muy rápido. Esta crema es deliciosa, firme y muy versátil. La combinación de queso crema mascarpone y la nata de origen animal hace que quede muy rica, sabrosa y con una textura perfecta para trabajarla sin miedo. La puedes usar para rellenar tortas, red velvet, bizcochos de plancha, decorar cupcakes, forrar pasteles completos o preparar postres en vasitos. Además puedes teñirla con colorantes, añadir chocolate derretido y atemperado o cacao en polvo si quieres una versión de chocolate. Mantiene muy bien la forma y permite hacer decoraciones preciosas. Yo la paso a mangas pasteleras con una boquilla grande número 1E y la otra con boquilla 1M de Wilton. Ahora te enseño cómo rellené, forré y decoré unos brazos de gitano para que veas cómo queda con esta crema. El acabado es increíble, se mantiene firme y el sabor es una maravilla. Además puedes decorarla como quieras, con fruta fresca, chocolate o de la manera que te enseñe. Y ahora sí, si te ha gustado este tutorial, compártelo con tus amigos y con todas estas personas que aman la repostería tanto como nosotros. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Déjame en los comentarios si has preparado esta crema de queso, si la has usado para red velvet, para cupcakes o para rellenar algún pastel especial. Me encanta leer tus comentarios y saber cómo te quedan tus recetas. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme una vez más en mi cocina y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar una receta que toda persona amante de la repostería debería dominar. Una crema pastelera extra firme, suave como la seda y con una textura que se marca perfectamente con manga pastelera. Es esa crema que transforma un postre sencillo en algo elegante y profesional. La que sostiene, la que rellena, la que embellece. Y cuando aprendas a hacerla así, no querrás volver a otra versión. Empezamos colocando en un bol 10 yemas de huevo junto con 250 gramos de azúcar. Mezclamos suavemente solo lo necesario para integrar y romper las yemas. No hace falta batir en exceso, simplemente unir. En otro bol añadimos 100 gramos de maicena, que será la encargada de darle esa textura estable y perfecta que buscamos. Incorporamos un poco de leche y mezclamos muy bien hasta que quede completamente sin grumos. Este paso es importante para que la crema quede lisa y sedosa. Ahora en una cacerola con fondo grueso añadimos las yemas con el azúcar. Incorporamos también la maicena ya disuelta en la leche y mezclamos un poco. Añadimos el resto de la leche hasta completar 1 litro en total. Puedes utilizar leche fría o tibia, como prefieras.
Llevamos la cacerola al fuego, removemos constantemente hasta que la crema empiece a espesar. Poco a poco notarás cómo cambia la textura, pasa de líquida a más densa, más brillante, más cremosa y de repente comienza a tomar cuerpo. En este punto le añadimos una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Removemos unos segundos más para integrar el aroma y retiramos del fuego. En este momento ya tienes una crema pastelera deliciosa y perfecta. Si quieres llevarla a otro nivel, puedes añadir 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente cortada en cubitos. Este paso es totalmente opcional, pero la convierte en una crema aún más rica, más cremosa y con un brillo espectacular. Mezcla hasta que se integre por completo. Te llevará más o menos un minuto. Si deseas hacer dos sabores, divide la crema en dos partes. Pasa la mitad a un bol y la otra mitad añádele 150 gramos de pepitas de chocolate negro. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Con la crema aún caliente el chocolate se fundirá suavemente. Remueve hasta que esté completamente integrado y obtendrás una crema intensa y deliciosa. Cubrimos los dos boles con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme costra. Dejamos a temperar fuera de la nevera y después podemos refrigerarla. Incluso puedes elaborarla una noche antes y al día siguiente simplemente batirla y acremarla antes de usar. Mira cómo lo voy a hacer yo. Aquí puedes ver la textura con una cuchara. Ya es firme, consistente, perfecta, pero yo la quiero más cremosa para trabajarla con manga pastelera y enseñarte lo bien que se marca. Así que voy a batir ambas cremas con una batidora manual eléctrica durante unos segundos. No hace falta mucho, solo lo suficiente para cremarla, suavizarla y eliminar cualquier pequeño grumo. Ahora voy a elegir mis boquillas. Puedes utilizar cualquiera, pero yo voy a utilizar dos boquillas 6B. Que me encanta para hacer rosetones bonitos y definidos. Coloco la boquilla en la manga pastelera, relleno cada una y mira qué maravilla. Aquí te enseño distintas formas que puedes hacer con esta boquilla. Observa cómo mantiene la forma, cómo se marcan los detalles, la textura es firme, estable, pero al mismo tiempo suave y cremosa. Está deliciosa, de verdad, te lo aconsejo muchísimo. La crema pastelera es la más versátil y para mí la mejor crema del mundo entero. Te sirve para tartas, cupcakes, rellenos, decoraciones, es una base imprescindible en repostería y cuando la dominas ya no hay límites. Y así de sencilla, así de elegante y así de maravillosa es esta crema pastelera extra firme. Es una receta básica, cuando la haces una vez ya se queda contigo para siempre, porque te salva tartas, embellece cupcakes y convierte cualquier postre en algo especial. Si este tutorial te ha gustado, te invito a que lo compartas con alguien que ame la repostería tanto como tú. Guárdalo para tenerlo siempre a mano cuando necesites una crema firme y perfecta. Me encanta que me escribas en los comentarios desde qué país me estás viendo. Siempre me hace muchísima ilusión leeros y saber hasta dónde llegan nuestras recetas. Cuéntame también para qué postre la vas a utilizar. ¿Será para una tarta especial, un cumpleaños o un capricho de fin de semana? Gracias de corazón por acompañarme una vez más, por estar aquí, por confiar en mis recetas y por formar parte de esta pequeña familia repostera. Te mando un abrazo enorme, gracias y hasta pronto.
Hoy vamos a preparar crema de mantequilla francesa, una crema clásica de pastelería con una textura espectacular. Es perfecta para rellenar y cubrir pasteles y además tiene la consistencia ideal para decorar con manga pastelera. En este tutorial voy a enseñarte paso a paso cómo se hace con algunos consejos y trucos para que te quede perfecta incluso si es la primera vez que la preparas. Y ahora lo más importante, la voy a elaborar con una batidora manual común, sencilla y económica para que veas que esta crema está al alcance de todos. Además voy a colocar un temporizador en pantalla para ayudarte a visualizar el tiempo de batido necesario y ver cómo esta crema se va transformando poco a poco en una auténtica delicia para tus elaboraciones. Comenzamos preparando el almíbar. En una cacerola de acero inoxidable con fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar y después 100 mililitros de agua. Es importante hacerlo en este orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es poca, solo la justa para humedecer todo el azúcar, no hace falta más. Llevamos al fuego suave y dejamos que rompa a hervir. Vamos a cocinar este almíbar hasta que alcance entre 115 y 120 grados Celsius. Si tienes termómetro, perfecto. Y si no lo tienes, no te preocupes, ahora te explico cómo saber cuándo está listo. Mientras el almíbar se va calentando, empezamos a batir las yemas de huevo que deben estar a temperatura ambiente. Yo las bato con una batidora manual común a velocidad media alta hasta que estén claras, espesas y bien cremosas. La crema de mantequilla francesa es una técnica que puede parecer un poco más delicada porque lleva azúcar cocido, pero una vez que entiendes el proceso, verás que no es nada complicada. Básicamente es una emulsión entre yemas, un almíbar caliente y mantequilla. Esta crema está presente en muchísimos postres clásicos como la tarta ópera, el pastel de moca, el tronco de Navidad, los macarons y muchos más. Volvemos al almíbar. Si no dispones de termómetro, puedes comprobar el punto de varias formas. Por ejemplo, introduces un tenedor, lo sacas y debe formarse un hilo fino que no gotee. Otra forma muy práctica es usar una cuchara o espátula con un agujero. Sopla suavemente y si se forman burbujas gruesas, el almíbar ya está listo. En este momento apagamos el fuego y dejamos reposar el almíbar solo medio minuto nada más. Ahora viene un paso muy importante. Vamos a añadir el almíbar poco a poco a las yemas sin dejar de batir en ningún momento. A partir de ahora voy a activar el temporizador para que puedas ver desde el momento en que empiezo a batir hasta el punto final de la crema los minutos aproximados que deben pasar. Este es el tiempo justo de batido utilizando una batidora manual y para esta cantidad concreta de la receta. El almíbar debe caer en forma de hilo fino de poco a poco. Seguimos batiendo con la batidora manual hasta que todo el almíbar esté incorporado. Después subimos un poco la velocidad y continuamos batiendo hasta que la mezcla se enfríe completamente. Este paso es clave. La preparación debe estar fría antes de añadir la mantequilla. Cuando la mezcla ya está fría al tacto, empezamos a incorporar la mantequilla que debe estar a punto de pomada, es decir, blanda, que puedas hundir el dedo pero nunca derretida. La vamos añadiendo de poco a poco, cortada en cubitos mientras seguimos batiendo con la batidora manual. Cuando la crema ya está lista, es el momento de aromatizarla. Yo añado una cucharadita generosa de vainilla y bato un poco más para integrarla bien. Utilizaré 330 gramos de mantequilla cortada en cubitos. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave, homogénea y sedosa. Si añades la mantequilla cuando la mezcla todavía está caliente, la crema puede volverse líquida o cortarse, así que paciencia y calma en este paso.
Y así de fácil tenemos lista nuestra crema de mantequilla francesa hecha en casa con una batidora manual común, siguiendo los pasos con calma y sin prisas. Esta crema, tal y como está ahora mismo, es muy suave. Ten en cuenta que donde yo trabajo hace bastante calor y como puedes ver la textura está algo más blanda de lo habitual. Lo que voy a hacer es llevarla a la nevera durante 3 a 5 minutos, removiéndola de vez en cuando hasta conseguir la textura que yo desee para hacer la demostración con la manga pastelera. Es importante hacerlo poco a poco, controlando siempre la consistencia. Ahora voy a coger del cajón de boquillas la boquilla número 1M de Wilton y la boquilla número 1E, la boquilla grande, que es ideal para hacer decoraciones bonitas y definidas. Para colocar la boquilla en la manga pastelera lo hago de esta manera. Introduzco la boquilla, miro hasta donde llega, corto la punta de la manga y dejo que sobresalga solo la parte del diseño. Así me aseguro de que la boquilla no se salga y puedo decorar con total tranquilidad. Voy a hacer decoración en espiral tipo rosetas para que puedas ver la cremosidad y la textura firme que tiene esta crema de mantequilla francesa cuando está en su punto. Es perfecta para decorar, mantiene la forma y queda muy elegante. Un consejo importante: si trabajas en un sitio caluroso, ve llevando la crema a la nevera de vez en cuando, pero con cuidado. No la dejes demasiado tiempo porque al contener mucha mantequilla puede endurecerse en exceso y luego la decoración no saldrá tan fluida ni tan bonita como la que estás viendo ahora. Aunque existen otros métodos más sencillos para hacer crema de mantequilla, esta es la que da mejores resultados, es muy estable y además permite hacer cantidades pequeñas sin problema. Espero de corazón que este tutorial te ayude a perderle el miedo a esta crema clásica, que entiendas bien los pasos y que te animes a prepararla en casa porque el resultado realmente merece la pena. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna receta, compartir este tutorial con quienes creas que le puede servir y dejarme un comentario contándome qué te ha parecido o para qué pastel vas a utilizar esta crema. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo y por tu apoyo. Muchas gracias y hasta pronto.